Bienvenidos, amigos. Esta gráfica es el territorio de Ucrania. En lila, el territorio invadido por Rusia en 2014. En color salmón, el territorio invadido por Rusia desde 2022. Y en amarillo, el resto del territorio ucraniano. Al inicio de la operación especial de 3 años, se estima que en torno a 200.000 soldados rusos invadieron Ucrania. En pocos meses, la invasión fue un fracaso absoluto, llegando a perder cerca de la mitad del territorio invadido. En septiembre de 2022, 7 meses después, Rusia realizó la movilización forzosa de al menos 300.000 civiles. Desde entonces, llevamos algo más de 2 años escuchando que Rusia no para de avanzar. ¿Pero cuánto ha avanzado Rusia? ¿Y a qué coste? La respuesta a ambas preguntas es ridícula, esperpéntica. Esto es lo que ha avanzado Rusia desde noviembre de 2022 a noviembre de 2024. Según el alto mando ucraniano, para febrero de 2023, Rusia había sufrido 140.000 bajas. Para diciembre de 2024, el alto mando ucraniano informa de más de 750.000 bajas rusas. Da igual si el número está algo inflado o no, porque aunque fuesen 100.000 bajas y 600.000, la diferencia entre ambos números es abismal. Rusia fácilmente ha multiplicado sus bajas por 6 en los 2 últimos años. Y si por lo menos hubiese multiplicado por 6 sus avances, podríamos decir que ha valido la pena y que claramente estaría ganando. Pero no, Rusia ha sufrido más de 500.000 bajas en los 2 últimos años. Para avanzar, nada. Las bajas rusas han sido para capturar un terreno mínimo de Ucrania. Es completamente injustificable sufrir estas bajas terroríficas para capturar entre poco y nada. Porque ni Bakhmut, ni Avdiivka, ni Prokórsk, que son pueblecitos o ciudades muy pequeñas, en ningún caso van a decidir el resultado del conflicto. Putin ha sacrificado a más de 500.000 de rusos, y sumando a la economía rusa y a Rusia en general, tan solo para intentar mantener vivo el relato de que Rusia avanza y que por eso está ganando. Todo por la opinión pública, todo por la propaganda. Lamentablemente, en muchos medios occidentales donde antiguamente trabajaban periodistas de verdad, repiten la propaganda rusa de que no paran de avanzar, pero una imagen vale más que 1000 palabras. Estos son 2 años de avances rusos, con más de 500.000 de bajas y millares de blindados perdidos. En amarillo veis el que está ganando. Después de 2 años sacrificando al ejército ruso para salvar a Putin, este es el estado actual de parte del ejército ruso. Mientras Ucrania tiene HIMARS y ATACMS, Rusia presume de la furgoneta de Scooby-Doo, versión lanzacohetes. Después de 2 años sacrificando a Rusia para salvar a Putin, para salvarse a él mismo, ahora veréis al segundo mejor ejército de una película de Mad Max. Rusia fabrica tantos y tantos blindados. Rusia tiene 13.000 tanques y 3 millones de blindados almacenados, no sé dónde, que ataca con coches civiles y motos en una versión pobre de Mad Max. Después de haber sacrificado casi todo su ejército profesional, después de haber perdido la mayoría de los blindados para hacer ver que avanzase un poco, ¿qué ocurre al atacar con civiles y sin blindados? Pues que las bajas rusas se multiplican cada vez más. En un vídeo anterior, vimos cómo los rusos alistados voluntariamente para ir a Ucrania tenían una vida promedio de 15 días, desde que firmaban su contrato hasta su fallecimiento. Este ruso de 34 años firmó el contrato en septiembre, y el 6 de septiembre, caput. Vamos a ver, si firmó el contrato en Rusia en septiembre, lo firmó entre el día 1 y el día 5, porque el día 6 ya no estaba en condiciones de firmar nada. En menos de una semana se alistó en Rusia, lo enviaron a Ucrania sin entrenamiento mínimo, y adiós. ¿Cuánto creéis que le van a pagar a él o a su familia? Ni un saco de patatas. Rusia, Putin, necesita mantener viva la picadura de carne rusa. Necesita mantener viva la guerra para que no sea evidente dentro de Rusia, incluso apenas con un estancamiento, que la guerra está perdida. Rusia no aguanta otro año así, porque la cantidad de bajas se irá multiplicando exponencialmente, porque es imposible sobrevivir sin entrenamiento y atacando con coches civiles.
Aunque las intenciones rusas son esas, que no sobrevivan, los envían al matadero, como siempre han hecho desde Moscú. Que Trump y Occidente no abandonen a Ucrania, porque será cuestión de tiempo, aunque sean años, que acabarán teniendo que abandonar Ucrania. Porque ni Rusia, ni su ejército, ni su economía soportarán años de conflicto, ni que estuviese estancado. Putin está sacrificando a Rusia para intentar tener una posición fuerte de cara a una hipotética negociación. Vamos a ver cuánto avanza Rusia en los mapas, que con zoom hasta parece que avance algo. Pero por mucho que parezca que Rusia está avanzando, ya hemos visto la realidad de los avances rusos en 2 años. En prácticamente un mes entero, y ahora veremos bastantes mapas de esta zona, los avances rusos han ocurrido hacia Velika Novosilka y al norte de Vuhledar. Velika Novosilka es un pueblecito que tenía 5.000 habitantes, para que seamos conscientes de lo que estamos hablando. En el sector de Prokhorovsk, otro avance ruso cuyas intenciones parecen ser atacar el flanco de esta localidad. En el sector de Velika Novosilka, cuya línea del frente anterior era esta, los vídeos que han aparecido provenientes de los drones ucranianos, hemos visto cómo Rusia iba avanzando en campo abierto, sin enfrentarse a posiciones defensivas ucranianas. Simplemente, Ucrania iba castigando los avances con drones, por lo que es obvio que se producían bajas rusas, sin bajas ucranianas. Al sur de Kurakove, como ya he dicho anteriormente, era previsible que Rusia avanzase hasta la línea defensiva ucraniana, y lo continúan haciendo casi un mes después. En el pequeño saliente que se había formado en este sector, un mes después, las tropas ucranianas se han ido retirando poco a poco, ni cercos, ni nada, como previsible. Y en el sector de Prokhorovsk, vamos a ver, pero no parece que Rusia quiera avanzar por terreno abierto, que no vende muy bien, como supuestas victorias. Veremos, pero parece que las intenciones son dirigirse a Prokhorovsk, donde cada pequeña ciudad del Donbass parece que sea Berlín, y vende mucho mejor para el relato de Rusia no para de avanzar, aunque ya hemos visto al inicio del vídeo cuánto avanza Rusia. Aquí, seguro, que Rusia intentará avanzar por aquí y por allí, y acabará avanzando por donde pueda. Y aquí, damas y caballeros, se acaban todos los avances rusos, tanto en Ucrania como en Rusia. En Kursk. Rusia no avanza en ningún otro lugar, después de un mes. Pero antes de ver el resto de los frentes, vamos a ver qué precio está pagando Rusia por avanzar sobre pueblecitos. El equipo Oryx ya lleva contabilizadas más de 2.000 pérdidas materiales rusas, visualmente confirmadas, en este sector, de las cuales casi 1.900 son vehículos blindados. Rusia ha perdido más tanques aquí que si sumamos los tanques perdidos en la batalla del Alamein, contando las pérdidas alemanas e italianas juntas. O en Stalingrado, tanto la fase ofensiva alemana, la batalla por la ciudad, como el contraataque soviético, donde Alemania perdió unos 1.500 tanques, el principal medio blindado de la época. Rusia, y apenas los confirmados, ya ha perdido más de 1.800 blindados, más blindados que Alemania en Stalingrado. Y Avdiivka o Prokhorovsk no serían precisamente una de las mayores batallas de la historia. Coged el siguiente número con pinzas, pero ha surgido la cifra que Rusia habría sufrido ya en este sector, unas 150.000 bajas entre sus tropas. Cogedlo con pinzas, porque es imposible saber la veracidad de la cifra. Pero tampoco me parece tan descabellada, porque sí sabemos que tras la batalla de Avdiivka, las bajas rusas llegaban a las 47.000, 17.000 caídos y 30.000 heridos. Avdiivka cayó en febrero de este año, y Rusia se pasó meses atacando para conseguir salir de Avdiivka. Es imposible saber la veracidad de esta cifra, pero viendo cómo la esperanza de vida de un voluntario ruso, entre que firma el contrato en Rusia y cae en Ucrania, va de entre 1 a 2 semanas, estoy bastante convencido que el número no está muy alejado de la realidad. Y si no, unas cuentas básicas. Avdiivka cayó el pasado 17 de febrero, donde se informó de un total de 47.000 bajas rusas. Del 17 de febrero al 13 de diciembre son exactamente 300 días. Serían necesarias otras 53.000 bajas en este sector para alcanzar las 100.000 bajas rusas.
Para alcanzar las 53.000 bajas rusas en estos 300 días, sería necesario un promedio de apenas 157 bajas rusas por día. Y cogiendo un abanico moderado de las bajas rusas diarias reportadas por Ucrania, las bajas rusas en toda Ucrania van de entre 1.000 y 1.500 bajas por día. Teniendo en cuenta que esta zona de Avdiivka-Prokhorsk es donde se están centrando los esfuerzos ofensivos rusos y que es el mayor frente de ataque ruso, es más seguro que al menos este frente represente un 10% de todas las bajas rusas diarias. Por lo que con unas matemáticas simples, me parece imposible que Rusia no haya superado las 100.000 bajas, como mínimo, en este sector del frente. Y las cifras dadas por Ucrania tendrían que estar terriblemente infladas para que esto no fuera verdad. Si las bajas rusas realmente fuesen de 150.000, sería necesario un promedio de 340 bajas por día en este sector, que continúa estando dentro del abanico de bajas rusas diarias en toda Ucrania. Y este es el sector donde más ataca Rusia. Ucrania está reportando entre 1.000 y 1.500 bajas rusas diarias. Pero aunque las cifras ucranianas estén algo infladas, que no lo sabemos, son necesarias apenas 150 bajas en este sector para que Rusia ya haya alcanzado las 100.000 bajas sin ni siquiera haber llegado a Prokhorsk. Desde mi punto de vista, segurísimo que Rusia ha superado las 100.000 bajas en este sector, y solo visualmente confirmados, ya ha perdido más de 1.800 blindados, más acero que el perdido por los alemanes en Stalingrado. ¿Y qué ha conseguido Rusia hasta ahora en este sector? Tan solo Avdiivka y bastantes campos de patatas. Absolutamente nada más. Que los estamos viendo atacar a pie, en moto, en cochecitos de golf, y ahora en coches civiles. Seguro que ya han superado las 100.000 bajas en este sector, superando ya la carnicería que fue Bakhmut. Y en ningún momento estoy considerando los sectores de Vuhledar y de Marinka, donde Rusia lleva 2 años atacando todos los días. Y aquí se acabaron las alegrías para Rusia, suponiendo que sea una alegría ver semejante carnicería rusa. Vámonos a Kursk. Después de un mes, vamos a ver unos ligeros avances rusos, para después ver otros avances ucranianos en este sector. Aquí en Kursk están las mejores unidades de que dispone Rusia, lo mejor, de lo que tienen, y a pesar de disponer de una ventaja numérica considerable y de la ayuda de coreanos, Rusia no puede recuperar Kursk. Hace 2 meses atrás, estas eran las bajas materiales de ambos ejércitos, confirmadas visualmente, con una ligera ventaja de 1,4 a 1 para Rusia. Vamos a dejar estos números aquí para compararlos. En estos 2 últimos meses, las bajas totales han pasado a 340 y casi 420, lo que resulta en una ligera ventaja para Ucrania de 1,2 a 1. Esto en todo el transcurso de la invasión ucraniana de Rusia. Pero en estos 2 últimos meses, con Rusia intentando recuperar Rusia, Ucrania ha perdido 91 piezas de material, Rusia 236. En los 2 últimos meses, Rusia ha perdido 2,6 veces más material que Ucrania. El mejor material ruso y de las mejores tropas rusas. Y Kursk continúa siendo Ucrania. Ucrania deja avanzar a Rusia entre los campos de patatas del Donbass, pero no deja avanzar a Rusia en Rusia. Vámonos al cerco de Kupiansk, que ya está en el horno desde hace más de medio año. Según alguien, el mismo que dice que los F-16 ucranianos son malos, pero los F-16 marroquíes son una amenaza. Desde la neutralidad. Pues el supuesto cerco se mueve menos que el portero de un futbolín. Aquí, apenas por curiosidad, algunas tropas rusas cruzaron el río con botes. Se supo que algunos de los soldados consiguieron establecerse en la orilla ucraniana. Y adiós, nunca más se supo de ellos. Más que probablemente los han ido cazando con drones. Y hasta aquí, el cerco, que no cerca nada. Y en Chasiv Yar, después de otro mes de ataques rusos, en el último mapa veréis un mini avance por un par de calles de la localidad. 2 calles, en un mes. Rusia no para de avanzar, en ningún lugar. En los 2 últimos años, Rusia ha sufrido más de 500.000 bajas para avanzar esta ridícula cantidad de terreno, que no está cambiando y no va a cambiar absolutamente nada. Lo que sí que ha cambiado es que Rusia tiene 500.000 soldados menos y muchísimo material menos, a excepción de coches civiles de ataque,
que cada vez tiene más. Lo voy a volver a repetir, que Trump y Europa no derroten a Ucrania, porque Rusia no aguanta mucho más tiempo así. La única intención de Putin es hacer creer que Rusia no para de avanzar, para sentarse a negociar desde una supuesta posición fuerte. Una posición fuerte con coches civiles y motos de ataque. Una posición fuerte que es mentira, que no existe. Si este vídeo no es de un ejército que está más cerca del colapso que de vencer, no sé qué es. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.